Buenos días para todos, somos estudiantes de psicología, sexto semestre, curso PSV 6B. Somos el grupo número 2 y nuestro grupo está conformado de la siguiente manera. Quien les habla, Lisbeth Solange Suesco Niño y mis compañeras. Erika Natalia Jaime López. Andrea Mesa Muñiz. Franci Lorena Jiménez. A continuación daremos inicio a nuestra exposición de la fase número 3. Bueno, iniciamos con las palabras clave y su respectiva definición. Psicosis, esta se manifiesta como una estructura que obedece al lenguaje, o más bien a la estructura del lenguaje que crea un real que es el sujeto psicótico. Esto quiere decir que según los coordenadas establece un lenguaje, la estructura misma creará el sujeto del lenguaje mismo. El trastorno se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. La esquizofrenia se relaciona con una falla en el proceso de simbolización que se manifiesta en la presencia de síntomas como la pérdida de la capacidad para discriminar entre lo interno y lo externo, la fragmentación de la percepción y la presencia de delirios y alucinaciones. Los trastornos relacionados con sustancias involucran a un patrón patológico de comportamientos en los que el paciente continúa utilizando sustancias a pesar de experimentar problemas significativos relacionados con su uso. Trastornos neurocognitivos, este se define como aquellos que tienen deterioro cognitivo, no ha estado presente al nacer o en etapas tempranas de la vida y además reflejan un declinamiento del estado funcional en una etapa previa. Y la epidemiología es la rama de la salud pública que tiene como propósito describir y explicar la dinámica de la salud poblacional, identificar los elementos que la componen y comprender las fuerzas que la gobiernan a fin de intervenir en el curso de su desarrollo natural. Los delirios son creencias o ideas falsas e irracionales que una persona sostiene firmemente, incluso si contradicen a la realidad o carecen de pruebas. La catatonía es un estado psicomotor anormal que afecta la capacidad de movimiento y la interacción con el entorno. La adicción es una condición en la cual una persona desarrolla una dependencia física o psicológica hacia una sustancia, como pueden ser el alcohol, las drogas o el tabaco, o una actividad como el juego, el uso de la tecnología o las compras. Y lo neurocognitivo se refiere a los procesos mentales que están relacionados con el funcionamiento del cerebro, particularmente aquellos que afectan las capacidades cognitivas como la memoria, el lenguaje, la atención y la resolución de problemas. La alucinación se define como una percepción sensorial que posee la viveza de la realidad, de una verdadera percepción, pero que ocurre en ausencia de estimulación real del órgano sensorial relevante, perdón. La amnesia es una pérdida o trastorno de la memoria que atribuye a causas orgánicas o psicológicas. Esta consiste en una pérdida de la memoria de duración variable que afecta a los acontecimientos y las experiencias vividas tras un incidente desencadenante. La sobredosis es cualquier consumo de cualquier droga o medicamento en una cantidad que provoca efectos adversos agudos físicos o ya sean mentales. El cannabis contiene más de 60 fitocannabinoides. Este, producto genera un efecto psicoactivo y es un modelo preclínico animal sobre la psicosis, la epilepsia, la ansiedad, alteraciones de sueño y sobre algunos procesos neurodegenerativos. Los patonómicos son aquellos síntomas de una enfermedad la cual permite que al ser tan evidente se brinde un diagnóstico médico. La alogía es una alteración que afecta tanto el pensamiento como el lenguaje y esta involucra la reducción significativa de la cantidad de habla de persona, disminuyendo su calidad y fluidez del lenguaje utilizado. La abulia es una alteración en la conducta donde hay ausencia de motivación, voluntad y apatía, y las personas que la padecen tienden a tener pensamientos lentos y a comunicarse con frases muy cortas. Los ansiolíticos son fármacos que se utilizan especialmente para los trastornos de ansiedad
ya que actúan sobre el sistema nervioso central donde producen un efecto calmante. La anhedonía es aquella incapacidad para sentir placer o satisfacción en todas las actividades diarias que son realizadas por el sujeto. La idiosincráticas son todos aquellos comportamientos, actitudes, rasgos y carácter tanto propios como distintivos de un individuo ante la sociedad. La prodómica son señales o signos iniciales que se evidencian en un sujeto antes del comienzo de una enfermedad. La asinético es el tipo de trastorno neurológico que presenta una incapacidad para hablar o moverse. La erotomanía es aquella percepción o creencia de que existe un vínculo amoroso entre el sujeto que padece este tipo de trastorno con una persona, ya sea de clase social superior, un famoso al que no se le tenga ningún contacto, o también un médico. La ecolalia es definida como la aplicación involuntaria e inconsistente, ya sea de palabras o frases que el sujeto ya ha escuchado con anterioridad. La ecopraxia es definida como la imitación y repetición involuntaria tanto a los movimientos como las acciones de otras personas. Los opiáceos son medicamentos utilizados para tratar el dolor, pero que existe alta probabilidad que generen dependencia tanto física y al no ser ingeridos pueden ocasionar abstinencia. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de los tipos de psicosis, ¿sí? Bueno, tenemos el trastorno delirante, pues según la clasificación del DSM-5, esta es una patología psiquiátrica cuya característica principal es la presencia de ideas delirantes, ¿sí? Sin alucinaciones ni alteraciones del lenguaje o el pensamiento y que no conllevan al deterioro de la personalidad. Seguimos con el trastorno inducido por sustancias o medicamentos. Bueno, este trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos se caracteriza por alucinaciones o ideas delirantes, principalmente paranoides, debido a que los efectos directos del consumo o abstinencia de las anteriores. Los episodios de psicosis inducidos por sustancias son frecuentes en los servicios de urgencias y en los centros de rehabilitación. Existen muchas sustancias desencadenantes, entonces pues ahí tenemos el alcohol, las anfetaminas, el cannabis, la cocaína, alucinógenos, la marihuana, entre otros, ¿sí? También tenemos unos sedantes e hipnóticos. Bueno, continuamos con el trastorno psicótico breve. Este puede estar precedido por un evento o una serie de acontecimientos estresantes como un accidente automovilístico, una separación o problemas económicos. De ahí pues desencadena este trastorno y es único que se puede presentar como una respuesta a un estrés ambiental. Se define como un estado de confusión mental y agitación motriz en lo que el paciente puede vagar sin rumbo o presentar conductas extrañas o agresivas de las que puede manifestarse escasa conciencia, ¿sí? Bueno, seguimos con la esquizofrenia. Bueno, este término denota un trastorno mental grave y prolongado que se manifiesta por una amplia variedad de alteraciones de pensamiento, lenguaje y conducta. La Organización Mundial de la Salud define la esquizofrenia como un trastorno mental grave que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo y se caracteriza por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta, bueno, en sí, entonces el deterioro de los sentidos. Eh, Continuaremos con lo que nos llamó la atención de la cuarta unidad. Comenzamos con los riesgos del consumo del alcohol. Es lo que más me llamó la atención de la cuarta unidad es sobre todo los riesgos del consumo de alcohol. En realidad, para mí todos son muy importantes, pero me enfoqué en leer esa parte, ya que en mi familia tenemos un familiar que tiene problemas con esto.
Muchas veces desconocemos el tema con base a la información tomada, encontramos que un patrón de consumo de alcohol que consiste en tener problemas para controlar lo que bebes, estar preocupado por el alcohol o continuar consumiéndolo aun cuando te causa problemas. Este trastorno también implica la necesidad de tener que beber más para lograr el mismo efecto o la presencia de síntomas de abstinencia cuando disminuyes o suspendes rápidamente el consumo. Continuamos con trastornos relacionados con sustancias y otros adictivos. Me pareció interesante conocer que existen trastornos que se relacionan con 10 tipos de sustancias, que tenemos los siguientes: alcohol, cafeína, cannabis, alucinógenos, inhalantes, opioides y demás. Algunas son sustancias legales y otros no. De igual manera, cada una de estas sustancias tienen consecuencias diferentes, unas mayores que otras, pero al final cada una de ellas solo traen efectos negativos para la salud de los seres humanos. Estos no se ven de inmediato, pero a largo plazo se pueden evidenciar con gravedad. Continuamos con trastorno de sustancias psicoactivas. Uno de los temas más importantes que llamó mi atención fue el trastorno de sustancias psicoactivas, ya que este genera una dependencia, adicción o abuso de las mismas, teniendo como resultado una alteración en la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento y motivaciones del sujeto que las ingiere. Las sustancias psicoactivas se dividen en tres categorías dependiendo del uso, ya sea medicinal, uso ilegal o ilícito, uso ilegal o lícito. Relacionado también hay 10 tipos de estas sustancias que son nuevamente el alcohol, el cannabis, la cafeína, las opiáceos, alucinógenos, inhalantes, sedantes, estimulantes, hipnóticos y ansiolíticos, tabaco y otras sustancias. Por último, tenemos los trastornos neurocognitivos. Principalmente me interesaron los trastornos neurocognitivos, los cuales afectan, por una parte, la memoria, la atención, el lenguaje, habilidades visoespaciales y funciones ejecutivas. La otra parte también tiene una influencia más a nivel social y laboral. Estos trastornos se clasifican en síndrome confusional, trastorno neurocognitivo mayor y trastorno neurocognitivo leve. Ejemplo 1. Sofía tiene 11 años de edad, vive en la ciudad de Bucaramanga con sus padres, es hija única. La menor desde pequeña se ha mostrado tímida y con negatividad a la hora de compartir con personas, ya sea de su entorno social o escolar. En el colegio no tiene amigos, siempre se mantiene sola, pues no le gusta compartir diálogos o actividades con sus compañeros, aunque su capacidad intelectual sí es alta, mantiene un buen promedio en su curso. Al llegar a casa, nunca sale y prefiere quedarse en casa para evitar interactuar con más personas. Por esto presenta el síndrome de Asperger, pues sus características se asemejan a las que presenta. Estas características son las que se asemejan a las que presenta la Sofía. Dificultades en la comunicación social, dificultades de flexibilidad de pensamiento y comportamiento, tiene un lenguaje fluido y capacidad intelectual media e incluso superior a la media de la población. Le cuesta elegir temas de los que va a hablar o tener charla social con otras personas. Su expresión verbal es correcta, pero a veces utiliza el lenguaje de manera muy formal, siendo demasiado preciso, técnico e incluso pedante. Diana es una niña de 10 años de edad, quien cotidianamente presenta una serie de signos y síntomas que no le permiten relacionarse con los demás, ya que en ella existe una alteración para comunicarse y hay una existencia de comportamientos repetitivos. Este tipo de trastorno precisa diversas características que hace que el sujeto las padezca, que son desconexión con los demás, falta de empatía, indiferencia a las relaciones sociales, estallidos emocionales, retrasos en el desarrollo del lenguaje, propenso a la comunicación no verbal, comprensión de expresiones figurativas, conductas repetitivas, sensibilidad a estímulos externos. Jacobo, de 12 años, es un niño autista. Su madre se empezó a dar cuenta que Jacobo no daba pie con bola, no tenía conexión, no veía bien y eso es clave. El primer aprendizaje es que estos niños lo diagnostiquen rápido, que a estos niños se diagnostiquen rápido, porque entre más rápido empieces, pues es mejor. No podía hablar, no podía crear amistades sociales, pero sí podía leer, sí podía analizar.
pero sobre todo cosas concretas. Le iba bien en matemáticas y podía ir al colegio, un colegio normal, no colegio especial. Eso sí, acompañante terapéutica. Lo que pasa es que estábamos mal acostumbrados a que él progresaba, pero la mamá es la que tiene la barra alta. Se dio cuenta de que el niño se estaba estancando y eso no se puede, pues un niño con un cerebro tan joven hay que encontrar la forma. Juan es un niño de 6 años que presenta dificultades en la interacción social, como evitar el contacto visual y no responder cuando lo llamaban, además de tener problemas para comprender las emociones de los demás. Muestra comportamientos repetitivos como aleteo de manos y un intenso interés por los trenes, además de una hipersensibilidad a los sonidos fuertes. Los síntomas de Juan fueron evidentes desde temprana edad y afectan la capacidad para interactuar con otros y participar en actividades académicas y sociales, lo que lo interfiere significativamente en su vida diaria. Muchas gracias por su atención.